¿Cómo reciben esto de sumar aquí en Misiones? La verdad que con mucha alegría, muy agradecida, porque es un tema difícil. Y la verdad que de verdad me parece como muy agradecidos que nos hayan brindado este espacio para poder hablar un poco más de otros espacios habitados por personas. Y de la manera en que estas personas habitan esos espacios y también de lo que le pasa a las familias y a los hijos que tienen que acompañar estos procesos. Así que inmensamente agradecidas por la invitación. ¿Cuántos años trabajando ya con la asociación? Con la asociación 10 años. Nosotros armamos la primera organización de familiares. Bueno, en realidad fuimos las primeras que nos atrevimos. Los familiares venían padeciendo en silencio toda esta situación, pero no se animaban, porque el familiar en general siente culpa o vergüenza. Y bueno, estas 4 en la fila nos atrevimos a salir a buscar un espacio, en realidad que nos ayudara a nosotros con estas cosas que no sabíamos, cómo acompañar, por ejemplo, a mi hijo ahora que había salido, qué decirle a mis otros hijos. Y ahí se fueron sumando otras mujeres que fuimos conociendo en la fila con otras cuestiones. En general, una de las cosas que más le hacen ruido, le preocupan al familiar es que no entienden nada de lenguaje jurídico. La mayoría de los presos son pobres, entonces no es que pueden pagar un abogado que les va a explicar. Es el abogado de la defensa pública, que a veces son muy buenos, pero están colapsados y no tienen tiempo de explicar. Y las mujeres van por ahí como sin saber mucho qué es lo que tienen que hacer, y eso les quita mucho tiempo de su trabajo, del tiempo para cuidar a sus hijos. Además, como yo decía ahora en la charla, en general en la cárcel las personas que están presas las tienen que mantener la familia, o sea, tienen un trabajo extra que es el de conseguir plata para poder satisfacer las necesidades básicas de las personas que están presas. No sé cómo es acá, pero en el caso de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y las federales, bueno, sobre todo las federales, los familiares generalmente viven en Capital, pero tienen que viajar, por ejemplo, a Candelaria, donde hay una cárcel federal. La verdad, para que gente de muy bajos recursos no tiene ni el dinero suficiente para pagar el viaje, ni para pagarse el hospedaje mientras que tienen que estar, y además no tienen tiempo. Y lo que es más impactante es que cuando la condena se acaba, esas personas vuelven a sus casas y tienen que reacomodarse en esa dinámica familiar que aprendimos a que sea distinta, a que los hijos hablen con sus padres a través del teléfono. Muchas de las visitas y del contacto se mantiene a través del teléfono. Es muy raro eso, pero es así. Uno va compartiendo, no sé, qué sé yo, que sus hijos terminaron la escuela primaria, un acto, el primer baile, la fiesta de 15, el casamiento de un hermano a través del teléfono. Uno dice que, por ejemplo, las cosas no pasan hasta que te pasan, ¿no? Y después te encontrás con la burocracia, te encontrás con el desconocimiento, te encontrás con la incertidumbre, la desesperación, y en ese trayecto es reinventarse y reinventar estrategias que después le pueden servir a otros en el camino. Bueno, digamos, nosotros lo que supimos hacer es capitalizar eso, desde el dolor y desde todo eso que nosotros no sabíamos y que fuimos aprendiendo junto a otros, bueno, ponerlo en común para todas. En general lo que pasa es que desde la burocracia y esto que decís, por ahí hay algún cartelito que dice alguna cosa, pero de ahí a que un familiar pueda llegar a ese lugar y estar bien orientado hay un camino muy grande. Y en el medio estamos nosotros, que ya fuimos probando esos lugares. Entonces decimos, mira, por acá no pierdas tiempo, porque acá no, anda por acá, hace así. Hace como 6 años incluimos un tema que es muy importante, que es el tema de los chicos. Cuando vos hablas de los niños, la gente imagina que estamos hablando sobre los niños que viven presos con sus madres. Eso es solo el 1%. Hay más de 200.000 niños que entran y salen de la cárcel todo el tiempo o tienen la cárcel instalada en sus casas porque un familiar está preso. Y esos niños generalmente se hacen un montón de preguntas, como se hicieron mis hijos, los hermanos de mi hijo en algún momento,
que nosotros no sabemos cómo responder, porque los queremos proteger, porque nos da miedo. Todos les decimos que su familiar está de viaje o alguna cosa así, y lo cierto es que después descubren la verdad y sienten que nosotros les mentimos. ¿La sociedad cómo responde con estos niños y con las familias? ¿Hay un proceso de estigmatización en la familia? ¿Hay que afrontar a la sociedad con otra cara, de una manera diferente? Y estos espacios, por ejemplo, los de Sumar, me parecen importantísimos precisamente para eso, para hablar, para comunicarse, para trasladar ese conocimiento del alma, podríamos decirlo, ¿no? Exactamente. La mayoría de las familias lo vive como muy para adentro, porque tienen miedo, por ejemplo, la mayoría, como te decía, son pobres, entonces por ahí trabajan de empleadas domésticas en alguna casa y tienen miedo que los echen si se enteran que su hijo o su marido está preso. Tienen miedo de decirlo en la escuela, no solo por el comportamiento de otros niños, sino también por los maestros. Cuando sería, bueno, pero eso es lo que yo te decía, nosotros hace 6 años estamos trabajando mucho este tema y sobre todo en escuelas. Estamos, cuando empezamos este trabajo íbamos a una escuela y las maestras nos decían, no, pero nosotros no tenemos ningún caso así. Y tenían un montón. Entonces, lo bueno era por ahí decirles, bueno, a lo mejor el viernes este chico va a estar de mal humor o distinto, porque por ahí tiene que ir a la cárcel y no quiere a visitar a alguien, o por ahí el lunes va a estar más ansioso porque vivió alguna situación. Los chicos en general viajan muchas horas, están mucho tiempo a la intemperie esperando poder entrar, el clima es muy hostil hasta que llegás a encontrarte con tu familiar, y por ahí lo que pasa es que no lo dicen. En general los chicos son muy nobles y saben lo que a los padres les duele o les cuesta, entonces se lo guardan. Y después eso se ve plasmado en la escuela, a lo mejor juegan de manera violenta o se hacen pis en la cama. Hay un montón de cuestiones que viven los chicos y las primeras en poder detectarlas son las maestras o la gente que trabaja en los barrios, los operadores sociales. Y lo que nosotros intentamos hacer es decirles, bueno, no hace falta que sean expertos, pero anímense a escucharlos. Y si tienen alguna duda, recurran a nosotros, que tenemos profesionales que hace años están trabajando el tema y les pueden brindar material o podemos dar charlas y los vamos acompañando. ¿Cuál sería como el mensaje o lo que quisiste traer a Sumar, ese mensaje que querés que quede latente en todas las personas que estuvieron presentes hoy? El primero por ahí es cuidado con lo que pedimos, porque a alguno le puede pasar. El segundo es que hay que atreverse a mirar qué hay atrás de esos muros y a partir de ahí qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos ofrecer, qué cosas podemos cambiar. Hay algunas que están al alcance de nuestras manos y otras que dependen, bueno, ya como cambiar el sistema penitenciario u otras cosas que quizás nos exceden. Pero con esa pequeña cosa que nosotros podemos ofrecer es un montón para esas familias y para la gente que sale.